Estimados maestros de estudiantes de la maestría, pues buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que estén ustedes viendo este multimedia educativo. Este video es para aclarar un poquito más lo que corresponde a su proyecto. No estoy usando los formatos, pero sí es para que ustedes vayan teniendo una imagen más clara de cómo se debe de diseñar el multimedia educativo como tal, ¿no? Sobre todo del proceso de multimedia educativo. Como les digo, el objetivo es dar a conocer un ejemplo de lo que se debe desarrollar en su proyecto para que pues ustedes tengan un mejor desempeño y una mayor claridad en el momento de estarlo realizando. Como ustedes saben, el proyecto de producción multimedia pues tiene varias etapas. En general se puede considerar en primera instancia el análisis de los usuarios, la selección de los contenidos, los principios pedagógicos del diseño que ustedes van a llevar a cabo, los bosquejos o storyboard, luego viene el proceso de producción, publicación y finalmente la evaluación de sus multimedias educativos. En cuanto a su proyecto o mi proyecto, el proyecto es generar, en este ejemplo específico, el proyecto consiste en generar un multimedia educativo para el aprendizaje de la lengua maya como segunda lengua, no como lengua nativa. Ahí ya empiezan a aparecer los detalles para el proceso de diseño de este multimedia. En primera instancia, yo tendría que responder la pregunta ¿cómo se aprende una lengua? En este caso, la lengua maya. Y la interrogante es ¿cómo aprendemos una lengua en general como segunda lengua? Es decir, ya hablamos una lengua materna y ahora vamos a aprender una segunda lengua. De ahí, este fue un proyecto, o les presento un proyecto que yo realicé para la Asociación Civil Popolná de Multimedias Educativos, y en esa ocasión requeríamos producir un multimedia para jóvenes o adultos que deseasen aprender la lengua maya como segunda lengua, por cualquier otro objetivo, ¿no? Por cualquier motivo que ellos tengan. En primera instancia tuvimos que definir el tipo de perspectiva pedagógica que nosotros teníamos que utilizar. Para ello yo me documenté respecto al tema. Hay infinidad de perspectivas y yo me centré sobre todo en principios conductistas. Y de los principios conductistas yo consideré en su momento, por ejemplo, el estímulo y la respuesta y la repetición. Estos dos elementos del tema conductista formaron parte de mi eje al momento de diseñar mi multimedia educativo. Y obviamente me documenté con los autores que correspondían, busqué libros. Otro principio que yo tomé fue el principio de neurolingüística de aprendizaje de la lengua. El principio de neurolingüística del aprendizaje de la lengua tiene una postura naturalista, asociativa para los objetos, y también de unos aspectos o un apartado del libro que hablaba del desarrollo de la sintaxis en una segunda lengua. Podemos ver, por ejemplo, algunas de las bibliografías que yo consulté, que es también en inglés, por ejemplo, teorías del aprendizaje general. Ahí obviamente consulté y fue mi primer vistazo a ver hacia dónde yo me iba. Luego también consulté bibliografía, por ejemplo, el de Achieving Success in the Second Language Acquisition o Introducing a Second Language Acquisition, o sea, cómo nosotros aprendemos una segunda lengua, que era como que otro aspecto importante en mi trabajo. Sin embargo, el libro que más marcó mi trabajo fue este que les presento, la portada que yo les presento acá, que es el del aprendizaje dinámico con programación neurolingüística. Y de ahí me centré en el aspecto del aprendizaje de la lengua porque ahí toman muchos otros aspectos. También me di a la tarea de consultar en mi proceso de documentación, me di a la tarea de consultar un libro de lectoescritura, o sea, cómo se aprende a leer y a escribir una lengua. Revisé bajo varios enfoques, pero obviamente el enfoque más conductista que hay es el del libro mágico. Ustedes pueden conocer este libro, muchos de nosotros aprendimos a leer con este libro. Y ahí pues un poco observando las actividades, viendo las actividades, y la pregunta era cómo están asociando, cómo están repitiendo, cómo están haciendo estímulos, respuestas, y este libro por ejemplo me presentaba una imagen muy gráfica, ¿no? A partir de eso procedí a diseñar. Se seleccionaron los contenidos por ejemplo los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, pero con la grafía maya, que es 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos. También se eligieron 4 nominales, que fue Pel, Tul, Kul, Kuch, etc. Nota, nunca se pusieron estos clasificadores no tienen ningún equivalente en el español, y también se eligieron sustantivos comunes utilizados en maya. O sea,
que era la intención, ¿no? Luego se hizo un storyboard que era la presentación, el primer momento, que era la presentación de los numerales, el segundo momento, que era la estructura gramatical, el tercer momento, la repetición, y cuarto. Por aquí lo podemos ver. Primer momento, nosotros presentamos en el video, pues de qué se iba a tratar. Ahí están los autores, que fue Ana Patricia Martínez Juchín. Actualmente es estudiante también de la maestría, y ella era la Maya hablante, y bajo encargo de quien se hizo este multimedia, ¿no? Y yo que estaba como diseñador. En un segundo momento se presentaron, por ejemplo, los numerales con las grafías, se presentaron los sustantivos, después en un tercer momento se presentaron ya las estructuras, que ya es cómo se va componiendo, y aquí todo tiene un porqué. Por ejemplo, en vez de utilizar un número 1 arábigo, utilizamos un punto para señalar 1, 2 puntos para señalar 2, hasta llegar a la barra que correspondía al número 5, ¿no? Y se repitió lo mismo con todos los sustantivos y con la misma secuencia para ir repitiendo la secuencia. Posteriormente se verificó la repetición constante dentro del multimedia, porque la repetición era un principio pedagógico importante dentro del aprendizaje de la lengua según la literatura, de tal manera que ese principio se ve reflejado en todo el multimedia educativo. Finalmente se presentaron las reglas. Todo esto que ustedes observan desde cada uno de los momentos es el storyboard que yo fui diseñando para el multimedia, que finalmente fue un video. Para la producción se eligió el software. En ese momento se decidió que íbamos a realizar un video, pero para poder realizar el video se tuvieron que hacer subelementos. Primero se hicieron diapositivas. Las diapositivas se guardaron como diapositivas y se guardaron como imágenes. Se grabaron los audios que se tenían que asociar a las imágenes y se decidió un software que fue Movie Maker. Después que teníamos listo todo eso y la secuencia diseñada en el storyboard, procedimos a armar el Movie Maker. ¿Cómo se publicó el video, por ejemplo? En nuestro caso se presentó en el congreso que realizó la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo en la ciudad de Morelos, Quintana Roo. Ahí pues se presentó ante muchos maestros de la lengua maya y cada uno algunos presentaron algunos comentarios, muchos fueron positivos. Se subió a YouTube en mi página personal, además que actualmente forma parte de los cursos de lengua maya que realiza la Asociación Civil Popolná. Evaluación es una evaluación muy cualitativa con base en los comentarios que recibimos en el congreso y sobre todo pues obviamente hubo una lista de cotejo a partir de una serie de estándares que establecimos previamente con la directora de la asociación civil. Resultados, otra cosa que ha sucedido, que a medida que se ha implementado en los cursos de Maya ha tenido buenos resultados específicamente en esos temas, ¿no? Como comentarios finales, ustedes en su trabajo deben de considerar que siempre deben de ser capaces de explicar hasta el último detalle. ¿Por qué ese tipo de letra? ¿Por qué ese color? ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué esa secuencia? ¿Por qué ese programa? Ustedes, para que puedan acreditar la materia, deben de ser capaces de documentar absolutamente todo este proceso. Todo debe estar sustentado con literatura. ¿Por qué usted repite mucho en el video? Porque la repetición es una parte fundamental del aprendizaje de una segunda lengua, además de la materna, de acuerdo a los estándares conductistas y a los estándares de la neurolingüística. Hay otros enfoques, sí, hay otras explicaciones, sí, pero yo me baso en esos, ¿no? Usted debe de generar, por ejemplo, todo lo que corresponda y involucre su producción. Hay quienes intentan hacer chafa en este proyecto en donde me muestran fragmentos de otro video. No. En su material multimedia debe de verse hecho por ustedes desde que inicia hasta que termina, con elementos que ustedes vayan generando. No necesariamente tienen que ser elementos sumamente profesionales, pueden ser elementos más sencillos. Yo, por ejemplo, utilicé fotos. El celular ahora es un gran aliado porque te permite grabar en primera instancia, te puede tomar fotografías de buena calidad, te permite tomar audios de buena calidad y todo eso puede confluir en el multimedia que estés diseñando. La liga del video donde ustedes pueden ver el resultado de este diseño multimedia se encuentra acá, también la tengo subido en la página. Y bueno, nada más como comentarios que también subí
tengo subido el archivo, se diseñó un cuestionario interactivo en donde se puede ir repitiendo la misma regla gramatical hasta que se tenga perfectamente interiorizada. Eso es todo y bueno, espero que esta presentación les permita tener una imagen global de lo que tienen que hacer, siempre y cuando ustedes estén respetando los formatos que la plataforma les está pidiendo. Por ejemplo, en el análisis de las personas les da un formato, una tabla que tienen que llenar y así sucesivamente, ¿no? Pero en general les presento un ejemplo de qué es lo que ustedes tienen que ir haciendo en este. Consulten el video que está en este link, consulten el video en ese link, consulten el cuestionario interactivo que yo les subí a la página, que esto les va a dar como una imagen más general de cómo yo diseñé ese material multimedia y cómo ustedes pueden ir procediendo. Les agradezco y espero tengan un excelente desempeño para la elaboración de su proyecto.